Leí una historia de un señor que se llama Ken Whitaker. Ese señor Ken Whitaker estaba en la cama de un hospital. Tenía un agujero en su pecho y una bala estaba a 6 pulgadas de su corazón. Él estaba no solamente herido en el hospital, estaba amargado, lleno de dolor, enojado. Pero lo curioso es que él es un hombre de fe. Él estaba yendo a una iglesia, él se mantuvo en las cosas de Dios. Pero de un momento a otro, por circunstancias de la vida, alguien se le acercó, le metió un balazo en el pecho y ahora estaba en cuidados intensivos en el hospital. Fue el 10 de diciembre del año 2003, cuando la tragedia estaba destruyendo la vida de este hombre que vivía en la ciudad de Houston. Había estado casado por 28 años, tenía 2 hijos, uno en edad de la universidad y el otro de 19 años de edad. Su vida tuvo un cambio totalmente radical después de este accidente. En una misma noche, escuchen esto, hermanos, en la misma noche, su esposa y su hijo menor fueron muertos. Él y su hijo mayor lograron sobrevivir las balas aquella noche, solo para descubrir en los próximos 7 meses que su propio hijo mayor había planeado aquel atroz momento con algunos amigos suyos de la universidad. Él había comentado que quería que si su papá y su familia desaparecían, él podía tener $1 millón. La fiscalía demostró en el juicio que el joven había buscado la ayuda de 2 cómplices más, compañeros de estudio de la universidad. La agonía de aquel padre aumentó no solo al descubrir algo que él mismo se había negado a creer. Su propio hijo era el asesino y su propio hijo había intentado quitarle la vida a él también. Pero un nuevo problema asomaba a aquella corte del estado en Texas. La fiscalía ahora pedía la pena de muerte para el asesino, quien fue descrito como frío, despiadado y un despiadado criminal. En el 2005, el joven Bart fue capturado y acusado del asesinato e inició el proceso legal. Y fue en el 2007 que la corte encontró al joven culpable de asesinar a su madre, Tricia, de 51 años, y a su hermano Kevin, de 19 años. La pena de muerte fue establecida el día 22 de febrero del 2018 para aquel joven. El joven asesino, lo interesante, hermanos, me pareció sumamente interesante, es que el joven asesino no solamente planeó la muerte, pero mató a su madre y a su hermano, le dio un balazo en el pecho a su papá y luego él mismo se disparó en el brazo como para querer aparentar que también a él lo habían intentado asesinar. Este joven asesino siguió viviendo en la casa con su padre en el año 2003. Del 2003 al 2005 siguió viviendo con su padre, haciéndose pasar como una víctima. Cuando por fin en el 2005 fue arrestado, la policía informó al padre del joven que el principal sospechoso era su propio hijo y que su vida estaba en peligro por todos esos años.
Pero su padre decidió no hacer nada contra su hijo, le permitió seguir viviendo en la casa y perdonó a su hijo. Hermanos, esta historia parece totalmente increíble. Ahora este hombre, el padre, no solamente perdió a su esposa, perdió a su hijo, pero también estaba a punto de perder a su único otro hijo que le quedaba. Y él de rodillas clamó en la corte pidiendo perdón para su hijo. La ley tenía que ser aplicada. La pregunta que yo me hago con esto, hermanos, es cómo una persona puede ser tan cruel y tan despiadada. Cómo un ser humano puede volverse contra aquellos mismos que lo cuidaron cuando era un recién nacido y cómo lo cuidaron cuando en su etapa de infancia y aún en su propia adolescencia. Cómo $1.000.000 pueden hacer la diferencia en su manera de pensar de alguna persona. Y esto me hace pensar en la historia, una historia que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Y vamos al capítulo 4 en Génesis, versículos del 5 al 8. Capítulo 4, versículos del 5 al 8, donde nos dice la palabra del Señor. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y esto me hace pensar, hermanos, que sin Dios, ustedes y yo estamos perdidos y a la merced de la crueldad de una naturaleza pecaminosa que es en realidad totalmente despiadada. Fue esa naturaleza de pecado que movió a Caín a matar a su hermano. Y es la misma naturaleza de pecado que movió a este joven en esta historia que compartía al mero principio. Si ustedes observan los versículos 5 al 7, hay dos cosas que ustedes y yo podemos notar en esto. Número uno, podemos notar en el versículo 4 al 6, noten ustedes ahí, dice, y Abel trajo también de los 5 al 7. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Hermanos, hay muchas cosas que podemos mencionar en cuanto a esto. Podemos hablar de avaricia, lo cual es pecado. Podemos hablar de envidia, lo cual es pecado. Podemos hablar de odio, lo cual también es pecado. Y todo esto se junta para formar algo que puede ser notado como algo muy cruel que un ser humano hace contra su propio hermano. Pero en estos versículos podemos notar algunas cosas. Número uno, podemos notar que Dios confronta la necesidad de nuestro corazón. Y en este versículo Dios viene y habla con Caín y confronta a Caín con aquel pecado que él tiene. Ahora, la naturaleza no quiere ser corregida, y así que cuando Dios le llama la atención a Caín, él no quiere reconocer que el problema que tiene es pecado en su vida. Y yo creo que esto es algo importante que necesitamos entender, que si hay pecado en nuestras vidas, cualquier tipo de pecado que sea, va a corromper todas nuestras vidas, va a destruir nuestra vida, va a destruir nuestras relaciones, va a destruir el futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ese pecado puede ser el pecado de odio, puede ser el pecado de envidia, puede ser el pecado de la falta de perdón. Y yo creo que en cualquier relación humana tenemos que entender que ninguna relación puede ser una relación saludable sin el perdón. ¿Me están escuchando, hermanos? Si Caín tan solo hubiera reconocido su pecado, si Caín tan solo hubiera dicho a Dios,
Señor, verdaderamente tú has descubierto que en mi corazón hay pecado. Yo me he llenado de enojo, de ira, hay envidia, hay avaricia, hay odio y hay rencor en mi corazón contra mi hermano. Si tan solo él hubiera reconocido su pecado, tan solo él se hubiera arrepentido de su pecado, hubiera habido esperanza para todo. Pero como podemos notar, hermanos, en la historia que al mero principio estaba compartiendo, podemos ver cómo la acción de una persona trae consecuencias no solamente sobre él, trajo consecuencias directas sobre su mamá. Él la mató. Ahora él tiene que vivir con un sentimiento de culpabilidad por el resto de su vida. Y yo creo que esa imagen del asesinato que está en sus manos lo va a perseguir hasta al mismo momento de su muerte. Y yo creo que no solamente destruyó la vida de su madre, destruyó la vida de su hermano, destruyó ese matrimonio y destruyó la vida de su padre, porque aunque su padre queda con vida, ahora su padre va a vivir llorando cada día la ausencia de su esposa, de su otro hijo y la ausencia del hijo que está en la cárcel y está en camino a la muerte y va a pagar con su propia vida todo eso. Y me hace pensar algo más, hermano. Me hace pensar que nuestra naturaleza humana nos arrastra en un camino totalmente irracional. En otras palabras, tú y yo dejamos de pensar de una manera racional y empezamos a pensar de una manera irracional. Es que estoy enojado, es que no puedo perdonar, es que me hicieron esto, es que como me hicieron esto, me las van a pagar. Entonces dejamos de actuar de una manera racional. Y vayan a Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Y eso significa que lo único racional en nuestra vida de pecado, en nuestras reacciones, en nuestro enojo, en nuestra ira, en envidia o en la avaricia, hermanos, lo único racional en todo eso es que ustedes y yo tenemos la opción de arrepentirnos y volvernos de todo corazón a Dios y poner nuestras vidas a cuentas con Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículos números del 12 al 14, dice así: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo que dice os aborrece. Y me llama la atención, si seguimos leyendo el versículo que sigue, hermanos, versículo número 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es interesante, hermanos, porque aquí Juan ya no solamente nos lleva al punto de matar a alguien, pero nos lleva al punto de aborrecer a alguien, detestar a alguien. No puedo ni verlo, no puedo tolerarlo. No puedo perdonar a esta persona por lo que me hizo, y empezamos a permitir que esa raíz de amargura y de enojo permanezca en nosotros y corrompa nuestras relaciones, destruya nuestras relaciones, destruya nuestras vidas. Y yo les voy a suplicar en este día, mis hermanos, o en esta noche, no permitan que nada destruya sus vidas. La solución sigue siendo simple y sencilla, es volvernos a Dios y arrepentirnos de todo corazón. Si Caín hubiera aceptado o reconocido esto, si este joven de la historia hubiera entendido y reconocido esto antes de haber cometido tal crueldad, él pudiera haber entendido de que Dios tiene la solución y Él es vida abundante para nosotros. La solución para no perderlo todo, escuchen esto, hermanos. La solución para no perderlo todo es volvernos a Dios. ¿Me están escuchando, hermanos? Vean, este joven ahora, el joven de la historia, hermanos, él perdió a su mamá, perdió a su hermano, ahorita está a punto de perder su papá, está a punto de perder la libertad.
perdió una buena reputación, perdió la paz de su corazón, perdió el gozo de vivir. Yo le garantizo, hermanos, que este joven ahora cada día va a desear matarse o quitarse la vida o dejar de existir. ¿Y saben cuál es la razón? Es el pecado, es la naturaleza del pecado que nos lleva en un camino totalmente irracional a la destrucción. ¿Cuál es la solución? La solución está delante de nosotros y es devolvernos a Dios de todo corazón. Necesitamos a alguien más fuerte que nosotros mismos para poder ver las ataduras que tenemos en nuestras vidas. Solamente al venir a la palabra de Dios y ver nuestras vidas, no desde la perspectiva del mundo o de la psicología, o no desde el punto de vista de una manera racional mundana, pero ver nuestra vida desde el punto de vista de Dios. ¿Cómo es que Dios nos ve en nuestro comportamiento, con las palabras que decimos, con las actitudes que tenemos, con todo eso? Y cuando vemos que nuestras vidas están mal, necesitamos volvernos a Dios. Hay un pasaje en la Biblia que quiero que vayan conmigo y este es el último que vamos a leer. Está en Marcos capítulo número 5. Marcos capítulo número 5. Y esto nos presenta a un ser humano que está siendo atormentado en las manos del poder del diablo. Y vamos a leer, hermanos, en el capítulo número 5. Vamos a leer de los versículos. Versículo número 6, hermanos. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Este hombre estaba poseído por un espíritu demoníaco, satánico. Y Cristo estaba expulsando ese demonio. Ve el versículo número 9. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Era más que un demonio el que había tomado control de esta persona y que lo había hecho actuar de una manera irracional y lo estaba llevando en el camino de destrucción. Pero vean el versículo 10. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar, ¿qué dice que pasó? Se ahogó. Vean el versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vean el versículo 15. Viniendo a Jesús, dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, tuvieron, que dice, miedo. Noten ustedes, hermanos, ahora este hombre puede pensar, ahora puede razonar, ahora puede discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. Y esto es lo que les quiero decir, hermanos. Vean, el pecado produce ataduras que evita que tú y yo pensemos de una manera correcta. ¿Me están escuchando, hermanos? Si tú y yo no reconocemos lo malo que hay en nosotros, el pecado que hay en nosotros, y no nos volvemos a Dios y no nos arrepentimos de ese pecado, y seguimos jugando con el pecado, y vean, usted puede decir, el pastor no se va a dar cuenta, pero mis amados hermanos, es tan interesante, hermanos. Yo he visto personas que han venido a la iglesia y créanlo o no, el pecado muchas veces se ve en la cara de las personas. Usted dice, pero pastor, ¿cómo es eso que se ve en la cara? Vean, yo he visto personas que cuando estaban buscando de Dios y con toda sinceridad estaban acercándose a Dios y buscando de Dios, venían gozosas. Traían una sonrisa en su rostro. Venían a la iglesia, venían bien vestiditos. Y venían, se sentaban y cuando estábamos cantando se notaba que había gozo del Señor en sus bocas porque estaban alabando el nombre de Dios.
Pero luego pasaron cosas en su vida y el pecado amargó sus vidas y el pecado echó raíces en sus vidas y empezaron a amargarse y el gozo desapareció, la sonrisa desapareció. Llegaban a la iglesia y se notaba que venían a la iglesia apenas como que alguien los traía a la fuerza para venir a la iglesia. Se nota en el rostro de la persona. Este hombre, hermanos, el hombre de esta historia era una persona poseída por demonios. Noten ustedes, hermanos, el pecado, el diablo quiere que tú y yo pequemos. El pecado nos aleja de Dios. Entre más lejos que estemos de Dios, más cerca estamos de las manos del diablo y más atados en las cosas del diablo. Y hay ataduras, hermanos, que no se pueden romper, no se pueden quitar. Hay cosas que no se pueden, hay muros, cosas que no se pueden destruir si no es por el poder de Dios. ¿Me están escuchando esto, hermanos? Esto es lo que les quiero decir, hermanos. Vean, yo no sé si este joven, se nos dice que el papá de este joven era un hombre de fe, lo cual me hace a mí suponer que eran personas que iban a una iglesia cristiana. Amén. Lo que me hace a mí pensar es que esos muchachos vinieron a la iglesia en algún momento. A lo mejor estuvieron en clases de escuela dominical. A lo mejor estuvieron en muchos momentos en algunas escuelitas bíblicas de vacaciones. A lo mejor fueron parte de un grupo de jóvenes, una sociedad de jóvenes, hermanos. Pero ahora este muchacho fue totalmente cegado. La avaricia de $1,000,000. Yo no sé que una de las cosas claras que lo hizo cambiar es que él permitió que el pecado entrara en su vida y controlara su vida. Vean, el pecado no va a tomar control de nuestra vida si nosotros no se lo permitimos. Ustedes y yo sabemos que la manera como vamos a enfrentar el pecado es guardando en nuestro corazón la palabra de Dios. Dice la Biblia, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, cuando ustedes y yo guardamos en nuestro corazón la palabra de Dios para no pecar contra Dios, no crean que le estamos haciendo un favor a Dios. ¿Me están escuchando, hermanos? El favor lo estamos haciendo a nuestras propias vidas. ¿Por qué? Vamos a poder vivir una vida en paz con Dios y en paz en el hogar, en paz con los vecinos, en paz en la iglesia. Una vida de paz. Vamos a podernos ir a la cama, dormir y descansar. ¿Por qué? Porque estamos bien con Dios. Permitimos que el pecado asome en cualquiera de sus formas. Permitimos que asome y la rabia y lo irracional del pecado va a tomar control de nuestras vidas y nos va a llevar por un camino de destrucción. El único que pudo echar fuera aquellas ataduras de este endemoniado fue Dios. Pero para que eso sucediera, él tuvo que venir a Jesús y decirle, Señor, ayúdame, te necesito. Eso es donde yo les quiero traer, hermanos, en esta mañana. Vean, hoy celebramos la resurrección de nuestro Salvador. Sea que sucedió en esta época o no, hermanos, independientemente, Él resucitó. Él vive por los siglos de los siglos. ¿Me están escuchando, hermanos? Y con su muerte y con su resurrección, Cristo en la cruz, Él dijo, consumado es. Tetelestai. La cuenta ha sido pagada y a través de su sangre Él nos ofrece perdón de pecados a cada uno de nosotros. Pero el perdón no va a llegar a nosotros si seguimos jugando con el pecado. Si seguimos con nuestra mente en las cosas del pecado, necesitamos renovar nuestra mente y que Dios transforme nuestro corazón. Necesitamos venir a Él. Él puede romper toda atadura. Él puede romper todo tipo de muro que se levante. Él y solamente Él lo puede hacer. Tú y yo necesitamos a Él. Pero ¿saben una cosa? Hay algo que te puede detener a ti y a mí de venir a Él en esta noche. ¿Sabes qué es? Es el pecado. Es el orgullo de pensar que no necesitamos venir y confesar nuestros pecados. Es el orgullo de creer que no necesitamos venir y arrodillarnos delante de Él y decir, Señor, te necesito, ven a mí, ayúdame. Hermanos, escúchenme.
Cada uno de nosotros tiene el potencial de ser una gran bendición en este mundo. Una bendición para nuestras familias, una bendición para esta comunidad, una bendición para esta iglesia, una bendición para cualquier persona que viene o entra en contacto con nosotros. Pero escúchenme, hermanos, cada uno de nosotros de igual manera tiene el potencial de ser el peor de los criminales de este planeta, de lo más malo que pueda existir. ¿Me estás escuchando, hermano? El potencial para las dos cosas está en cada uno de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo cambiar mi vida para llegar a ser una vida de bendición para otros? Y a eso yo te digo, es de rodillas, humillados delante de Dios, pidiendo perdón por todos nuestros pecados y diciendo al Señor, límpiame, te necesito, guíame, cambia mi vida, transforma mi manera de ser. ¿Me estás escuchando? Hay una parte que yo puedo hacer. Y lo que puedo hacer es conducirte en esa dirección. Lo que esta iglesia puede hacer es conducirte en esa dirección. Pero hay algo que yo no puedo hacer, ni esta iglesia tampoco puede hacer. Yo no puedo tomar la decisión por ti. Esta iglesia no puede tomar la decisión por ti. Esta es una decisión personal, individual y voluntaria. Mi pregunta es, ¿cuál es el camino que vas a tomar? ¿Qué camino vamos a tomar? Vamos a ponernos en pie y vamos a ir al Señor en oración. Les quiero invitar en esta noche